Hola mi gente bonita de todo YouTube, ¿cómo están mis queridos hackernianos? Aquí iniciando un mes nuevo, estamos 1 de julio, ya cerca para ese 2023. El día de hoy les traigo nuevas noticias, traigo información, traigo de todo. Mi nombre es Diana Martínez y te doy la bienvenida si eres nuevo en este canal. Aquí siempre comentamos todo lo que tiene que ver con Instagram, formularios de Instagram, cuenta inhabilitada, sus soluciones y todas esas cosas, controversias, temas, todo lo que tiene que ver con la cuenta de Instagram, aquí lo vas a encontrar. Y bueno, el fin de semana pasado, 25, 26, 27 y 28 de junio, pasaron bastantes cosas en la plataforma de Instagram. Alrededor de 3 millones de cuentas de Instagram fueron inhabilitadas. Yo tuve la horrible situación de que 3 de mis cuentas de Instagram fueron inhabilitadas. Se las voy a dejar aquí, 1, 2, 3, para que las vean. Fue espantoso, me asusté, lloré. Y bueno, ustedes saben, mamá hacker siempre se las arregla. Pude recuperar mis 3 cuentas. Gracias a Dios ya todas 3 están activas. Se las voy a dejar por aquí para que ahora me empiecen a seguir en todas mis redes sociales porque quedé traumatizada. Y para ustedes que tuvieron ese problema, todavía no han podido resolverlo, aquí les voy a traer la solución. Por favor, quédate hasta el final de este video. Hoy realmente tenemos mucha información valiosa. Te recuerdo que en todas mis redes sociales me puedes encontrar como Mamá Hacker. Bueno, hackernianos, pasa que sucede de que el día viernes de la semana pasada, todavía ya gozando de los últimos días de junio, a Instagram se le ocurrió dar el zócate. Decir, hasta aquí nomás no vas a tener tu cuenta, se va a inhabilitar. Y yo, viernes, amanecer, sábado, tenía algunos DMs, clientes. Obviamente ustedes saben de que hay personas que me contactan por DM, por eso ahora les digo, por favor, síganme en Telegram, escríbanme en mi canal de Telegram, si pasa algo, ustedes ya me pueden contactar aquí. Bueno, pues la cosa es de que ese día me fui a dormir 10 de la noche, apago el wifi y me acuesto. Bueno, pues yo que me amanezco y trato de abrir mi cuenta y me sale de que mi cuenta fue suspendida. Bla, 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 bla. Yo ya, como ya me había pasado anteriormente, simplemente fue un, oh, por Dios, volvió a suceder. Y yo así, llorando. Luego trato de abrir mi cuenta, otra cuenta, y boom, la misma situación. Entonces ahí yo ya me tomaron 2 cuentas el mismo día. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y luego trato de abrir la otra y boom, lo mismo. Casi me muero. Me da un infarto, morí, resucité, volví a morir, volví a resucitar y bueno, hoy les traigo la información de qué fue lo que pasó. Bueno, parece ser de que ese día Instagram estaba implementando una nueva actualización. Una nueva actualización que definitivamente ya podemos ver algunos cambios dentro de la plataforma. Y fue básicamente como para barrer un poco de cuentas, porque fueron casi 3 millones de lo que estuve investigando alrededor mundial, pues no solo en Ecuador ni en Latinoamérica, a nivel mundial. 3 millones de cuentas, que es nada para Instagram, pues no, así como que chao. Y esas 3 cuentas, esa noche yo las dejé abiertas sesión en mi perfil. Y ese fue el motivo por el cual las 3 cuentas mías se vieron afectadas y me las inhabilitaron. Ahora, como yo ya conozco de formularios, lo primero que hice fue enviar el formulario básico de Instagram, que es el primero que tienes que enviar, que te lo voy a dejar aquí. Es el primero que te da, porque dentro de esas 24 horas simplemente se decía que te suspendían, pero no te decían cuál es el formulario que tenías que enviar. Entonces yo me adelanté y de estas 3 cuentas envié este formulario. También te voy a dejar en el link, en la descripción del video te voy a dejar el link para que tú puedas hacerlo si es que todavía pasas esta situación. Luego, después de unas horas, automáticamente, ya cuando se cumplieron las 24 horas de que mi cuenta había sido inhabilitada, bueno, supuestamente ya me salía que yo me estaba haciendo pasar por alguien más, cosa que es imposible porque mi mamá hacker siempre saca sus videos, hablo, muestro fotos mías, o sea, es imposible que me digan que yo me hago pasar por alguien más, o sea, se me va posible. La cosa es de que, ok, viene este otro formulario que les voy a dejar aquí, donde efectivamente ese es el formulario que me dio la oportunidad de enviar, y cuando yo lo envié, esperé, obviamente ya había enviado un formulario el día anterior,
que me comunicaba con las personas de Facebook para Facebook Business para decir de que mi cuenta había sido inhabilitada, que se trataba de una equivocación, que no entendía el porqué, que por favor me la habilitaran, y ya me habían respondido, ay no, discúlpeme, voy a ver si dejo aquí, su cuenta fue inhabilitada, usted está infringiendo las normas, no se la puedo ayudar, bla, 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 y yo casi me muero. Pero después de haber pasado estas 24 horas, como yo había enviado estos 2 formularios por cada una de las cuentas, digamos que a las 26, 27 horas de haber sido inhabilitadas, cada una empezaba a habilitarse. Entonces, la primera, cuando yo me puse a buscar, de hecho me di cuenta fue el día domingo que una de ellas, la que estaba como cuenta personal, no era cuenta profesional ni de creador, no, era una cuenta personal, pero estaba pública, ya me la habían habilitado. Y yo, ay, qué emoción. Bueno, me volvieron una cuenta más grande, ok, ya estoy más tranquila. Ya perdí las otras que se puede hacer, ya les estaba diciendo, por favor, comuníquense conmigo, estoy aquí, bla, 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 bla. Y luego, paulatinamente, cuando intenté volver a enviar otro formulario, porque yo iba a seguir insistiendo, ya me salía que mi cuenta estaba activa. Entonces yo ya estaba más tranquila y luego me esperé un rato más y efectivamente también la otra se activó. Así que, ¿a qué se debe este error? Básicamente fue por la actualización. Ahora, ¿qué pasó? Que ese fin de semana que se tumbaron todas estas cuentas, muchas personas que habían inhabilitado sus cuentas previamente a propósito, donde te sale ese mensaje de que efectivamente tú quieres inhabilitar tu cuenta temporalmente para alejarte de las redes sociales, lo que sea, lo habían hecho adrede y no podían ingresar a sus cuentas, estaban tratando de ingresar a ellas y simplemente no les salía de que su cuenta había sido eliminada porque había infringido las normas de Instagram y mensajes similares. Entonces, no, pues yo, ¿por qué? Si yo mismo inhabilité mi cuenta, ¿por qué ya me la eliminaron? ¿Por qué está inhabilitada? ¿Qué sucedió? Entonces, esto es lo que pasó. Bueno, pues hackernianos, básicamente lo que Instagram estaba buscando es como que, bueno, el día de hoy, viernes, o mucho tiempo antes, podrá haber sido 1 o 2 semanas, o 1 o 2 días antes de todo lo que pasó ese viernes, sábado, domingo y lunes, las personas estaban, pero yo inhabilité mi cuenta a propósito, pero previamente. Pero hoy quise habilitarla y me sale este mensaje de que mi cuenta ha sido inhabilitada porque no cumple las normas comunitarias de Instagram, pero no es posible porque yo la inhabilité a propósito. Entonces, ¿cómo la recupero? Para estas personas que sucedió este caso, que fue mundial, porque me encontré ese fin de semana con cada vez que me decía con 100 mensajes a Telegram, porque como no tenía Instagram, me comenzaban a escribir por Telegram, correos por montones, diciéndome que habían pasado esta situación y que no sabían cómo recuperarlas. Bueno, yo les decía, ok, es un error de la plataforma, es debido a esta nueva actualización que está rindiendo, por favor tengan un poco de paciencia, esperen que se va a solucionar solo. Pero con el traspaso de las horas, al parecer Instagram mismo quiso corregir este error y lo que se podía hacer era enviar este formulario, este que se los voy a dejar aquí. Ustedes simplemente enviaban el formulario y luego trataban de ingresar a su cuenta normalmente. Pero primero tenías que haber enviado este formulario y a los 20 minutos, 30 minutos, tu cuenta ya estaba para que tú la puedas recuperar normalmente. Ahora, ¿por qué se dio esto? Ya les estoy diciendo, Instagram al realizar una actualización, eso se quedó como un bug y tuvieron que haber creado un nuevo parche para corregir ese error en la codificación para que todas las cuentas que habían sido inhabilitadas a propósito pudieran tener acceso nuevamente a la plataforma. O sea, fue como que un barrido general que hicieron, como que, ay, no hay que eliminar cuentas y... Entonces, ese fin de semana hasta el día lunes fue una locura. Y de ahí sí hubieron bastantes cuentas que todavía continuaron siendo inhabilitadas a partir de martes, miércoles, jueves, pero al parecer Instagram mismo se dio cuenta de que, ok, este formulario lo abrieron para que muchas cuentas, casos diversos, pudieran habilitar sus cuentas de inmediato. Al ver de que muchas cuentas más empezaron a habilitarse que no tenían ese error, entonces otra vez dejaron el formulario, no necesariamente inhabilitado, pero ya no está funcionando con la misma eficacia, ¿no? O sea, antes tú solo mandabas este formulario y automáticamente la cuenta se habilitaba, pero a partir del día lunes en la noche ya dejó de funcionar de esa forma.
Así que volvemos a la forma tradicional que estábamos. Ok, y en vez de este formulario, recibes un correo, te tomas una foto, la conviertes en JPG, la envías a Instagram y luego ellos se comunican contigo para decirte, o sea habilitado o tú mismo tratas de ingresar y ya. Pero este proceso demora en ocasiones horas, en ocasiones días, en ocasiones semanas y en otras desafortunadamente dura meses. Así que vas a tener que tener demasiada paciencia, esperar y que eso se va a ir solucionando paulatinamente para que podamos seguir utilizando la plataforma con total normalidad. Dos cositas que les quiero decir, mis amores. Primero, ¿por qué vas a inhabilitar tu cuenta? O sea, si te ha tomado tanto trabajo, cuentas de miles de seguidores, porque eso eran las personas que me contactaban, ¿para qué la inhabilitas si sabes que es probable que te llegue a suceder algo con tu cuenta? Instagram siempre es muy inestable, por favor, no lo hagan. No lo hagan, si no tienen un verdadero motivo, entonces simplemente cierren sesión y no la abran por unos días. Pero no hagan esto porque a la larga sí les puede perjudicar. En algún momento hubieron bastantes meses donde cuando tú inhabilitabas tu cuenta, esto era definitivo, aunque tú hayas escogido la opción temporal. Y esto se debió a una actualización del año pasado. Yo hice un video al respecto. El día de hoy estoy trayendo un video distinto porque es la actualización de julio 2022. Pero mes a mes la plataforma siempre está cambiando, siempre se está adaptando y lo que te pudo ver funcionado al principio actualmente no funciona igual. Así que por eso siempre estoy tratando de seguir averiguando, de seguir investigando para poder traer estos videos mes a mes porque son casos diferentes, actualizaciones diferentes, soluciones diferentes, ¿ok? Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo realmente les agradezco muchísimo por el tiempo que se han dedicado en poderme seguir, en poder contactarme, en poder apoyarme. Ya vamos para 800 seguidores. Para mí es como que, wow, es irreal. Hace un año yo todavía estaba pensando si debería subir videos y hoy me siento increíble por el apoyo que recibo de cada uno de ustedes. Así que los quiero muchísimo, muchísimas gracias por su apoyo. Aquí vamos a seguir investigando, buscando información para que ustedes puedan conseguir esto de activar sus cuentas, habilitar sus cuentas por sus propios medios, para que no digan, es que mamá hacker, si no te contratamos no ayudas. No, yo siempre los ayudo, pero ustedes también tienen que poner de su parte para tratar de hacerlos ustedes mismos. Y eso ha sido por este video. No los sigo manteniendo aquí. Por favor, no se olviden de escribirme todas sus preguntas. Aquí te voy a dejar mi correo electrónico para que te comuniques directamente conmigo. No te olvides de conectarte a mi canal de Telegram. Por favor, si los quiere un montón. Y si tienen alguna duda, alguna otra situación, dejen en los comentarios para ir a buscarle una solución. Los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.